¿Qué es la genética? La genética es una ciencia dentro de la biología que estudia cómo se heredan los rasgos de una generación a otra. Es decir, se encarga de explicar por qué nos parecemos a nuestros padres, por qué unos hermanos tienen el mismo tipo de cabello, o por qué en una familia muchas personas usan lentes. Todo esto sucede en una molécula llamada ADN, que es ácido desoxirribonucleico, que contiene toda nuestra información genética. El ADN tiene una forma de doble hélice parecida a una escalera retorcida y está formada por una secuencia de 4 bases químicas: adenina, timina, citosina y guanina. Podemos imaginar el ADN como un gran libro de instrucciones que le dice a nuestro cuerpo cómo debe ser, desde el color de nuestros ojos hasta cómo funciona nuestro sistema inmune. Ese libro está dividido en capítulos llamados genes. Cada gen contiene una instrucción específica. Por ejemplo, un gen puede indicar si vas a tener el cabello lacio o rizado. Otro puede estar relacionado con tu estatura o el color de piel. Y hay algunos genes que no afectan directamente a la apariencia, pero sí cosas como la digestión o la respuesta a algunos medicamentos. Esos genes están organizados dentro de cromosomas. Los humanos tenemos 46 cromosomas en total, divididos en 23 pares. Uno de cada par proviene del padre y el otro de la madre. Por eso decimos que heredamos la mitad de nuestra carga genética de cada uno. Ahora, ¿cómo se usa esta información? El ADN por sí solo no hace las cosas. Primero se copia una parte de él en otra molécula, llamada ARN, ácido ribonucleico. Esa copia sirve para que la célula lea la información sin dañar el ADN original. Luego, esa información del ARN se traduce en proteínas, que son las verdaderas ejecutoras de todo en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la melanina da color a nuestra piel, la queratina forma el cabello y las uñas, y la insulina regula el azúcar en la sangre. Cada proteína se forma según una instrucción específica que viene desde el ADN. A este proceso se le conoce como el dogma central de la biología molecular y se puede resumir algo así. Primero, el ADN se transcribe a ARN, luego el ARN se traduce en proteínas y al final esas proteínas forman algunas estructuras y es lo que nos forma a nosotros. Pero hay más. Existen genes dominantes y recesivos. Un gen dominante se manifiesta con más fuerza. Por ejemplo, el color de ojos café es dominante frente al azul. Si una persona hereda un gen café y uno azul, lo más probable es que tenga ojos cafés, aunque el gen de ojos azules siga ahí, escondido. Además, existen moléculas llamadas microRNS, que no se convierten en proteínas, pero pueden controlar qué genes se activan o se silencian. Es como si tu cuerpo tuviera un botón para prender o apagar ciertas instrucciones según lo que necesite. Incluso, el ambiente también influye. La genética tradicional decía que todo estaba determinado por los genes, pero hoy sabemos que factores como la alimentación, el estrés o la actividad física pueden modificar cómo se expresan esos genes. A esto se le llama epigenética. Por ejemplo, dos gemelos pueden tener el mismo ADN, pero si uno fuma y el otro no, con el tiempo desarrollarán diferencias en su salud. Además, la genética no se limita a los humanos. Todos los seres vivos, plantas, animales, bacterias, tienen genes. Gracias a eso, los científicos pueden modificar cultivos para que sean más resistentes o crear medicamentos específicos para enfermedades humanas. ¿Y cómo empezó todo? Fue gracias a Gregor Mendel, un monje austriaco del siglo XIX, que experimentó con plantas de chícharo. Observó que ciertos rasgos se heredaban de forma predecible, como el color de las flores o la forma de las semillas. Aunque en su tiempo nadie lo entendió, hoy sus leyes son la base de la genética moderna. Actualmente, con avances como la secuencia del genoma humano y herramientas como el CRISPR, los científicos pueden incluso
Editar genes, lo que abre la puerta a corregir enfermedades hereditarias en el futuro. En resumen, la genética es el estudio de cómo la información contenida en nuestros genes determina quiénes somos, cómo funcionamos y cómo esas instrucciones se heredan a las siguientes generaciones. Gracias a ella, hoy podemos entender mejor nuestra salud, nuestra evolución y nuestras relaciones con otras especies. ¿Qué es el ADN? ¿Qué son los genes? El ADN es la molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos, incluso algunos virus. El nombre viene de su estructura. El ADN también tiene una parte central con azúcar y un fosfato, a la que se enlazan unas moléculas llamadas bases. La desoxirribosa se refiere al azúcar y el nucleico es el ácido formado por el fosfato y la base nitrogenada. Estas bases pueden ser de 4 tipos, de nombres adenina, citosina, timina y guanina, nombrados normalmente como A, C, T, G, I. El orden en el que se combinan una después de la otra es lo que codifica la información genética. El ADN se organiza estructuralmente en cromosomas. A nivel funcional se organiza en genes, que son piezas de ADN que generan características físicas específicas. Estas características no vienen directamente del propio ADN, sino de una molécula llamada ARN, formada a partir del ADN, y codifica una proteína. Esto es lo que llaman dogma central de la biología molecular. En el ADN hay genes que generan ARNs mensajeros y estos generan proteínas. Y esto es lo que da las diferentes características físicas que observamos en individuos, como el color de ojos o la altura. El conjunto de caracteres transmitibles se les conoce como genotipo y su manifestación, anatomía, fisiología y conducta se conocen como fenotipo. Dentro del núcleo de las células de los seres vivos, a excepción de arquea y bacteria, se encuentran unos organelos con forma de bastones conocidos con el nombre de cromosomas. Su nombre proviene de sus propiedades de tinción. Cada especie tiene un número característico de cromosomas. Algunas especies tienen pocos cromosomas, mientras que otras tienen muchos más. El maíz tiene 10 pares, algunas mariposas tienen más de 200 pares y los seres humanos tenemos 23 pares. Los cromosomas están formados por largas cadenas de moléculas de ADN. Estas cadenas se dividen en segmentos funcionales con información particular conocidos como genes. El gen es la unidad de almacenamiento y transmisión de información de la herencia de las especies. Un alelo es una de 2 o más versiones de una secuencia de ADN, una base única o un segmento de bases en una ubicación genómica determinada. Las personas heredan 2 alelos, uno de cada progenitor, para cualquier ubicación genómica dada donde existe dicha variación. Si los 2 alelos son iguales, la persona es homocigota para ese alelo. Si los alelos son diferentes, la persona es heterocigota. 1, 2, 3. Existe mucha confusión entre alelos y gen. Los genes son secciones de ADN que codifican proteínas específicas o ARN funcional. En cambio, los alelos son diferentes versiones del mismo gen. ¿Cómo se transmiten los genes de los padres a los hijos? Y es muy fácil. Para formar un feto, un óvulo de la madre se une a un espermatozoide del padre. Cada óvulo y cada espermatozoide tiene una mitad del conjunto de cromosomas. Cuando se unen, le dan al bebé el conjunto completo de cromosomas. Por lo tanto, la mitad del ADN de un bebé proviene de la madre y la otra mitad del padre. Y ahora, falta aclarar y decir que los hombres y las mujeres comparten 22 pares de cromosomas. Estos reciben el nombre de autosomas. El par 23, los cromosomas del sexo, determinan el sexo del bebé. Las mujeres tienen 2 cromosomas X y los varones un cromosoma X y un cromosoma Y.
En la genética, tanto como un bebé puede nacer con salud y sin ninguna enfermedad, existen muchos casos en los que no pasa así y los bebés nacen con enfermedades causadas por la genética de alguno de los dos padres, o existen casos en los que llegan a ser los dos. ¿Y cómo se le llama a esto? Trastornos genéticos. ¿Y qué son los trastornos genéticos? Básicamente pueden surgir cuando las mutaciones cambian las instrucciones codificadas por el gen para producir proteínas. Los tipos de efectos en la salud de una persona dependerán de la ubicación de la variante genética y cómo afecta las funciones de proteínas esenciales. Los tipos de trastornos genéticos incluyen trastornos monogénicos, que estos son trastornos que surgen por una mutación de un solo gen; trastornos cromosómicos, estos surgen cuando un cromosoma o un parte de un cromosoma falta o está alterado; y por último, trastornos complejos. Los trastornos complejos surgen cuando se producen mutaciones o variaciones en dos o más genes. El estilo de vida y el entorno muchas veces influyen en los trastornos complejos. Las mutaciones en los genes pueden ser benignas, es decir, una variación que no se asocia a una enfermedad, y patógenas, que indican una mutación que causa una enfermedad. Los genéticos pueden estudiar si hay un trastorno genético, tomando en consideración los atributos físicos, los antecedentes médicos, familiares o los resultados de pruebas de detección de una persona. Ahora, como ya he mencionado, estas mutaciones pueden ser benignas o pueden llegar a afectar la salud del bebé o de una persona en general. Y bien, ¿qué son, por llamarlo de alguna manera, las enfermedades genéticas? Y pues básicamente son alteraciones de un gen que pueden ser hereditarias o no. Existen muchísimos tipos y muchísimos motivos por los que una enfermedad se hereda a un nuevo ser, y entre las más comunes se encuentran la fibrosis quística, la enfermedad de Huntington, síndrome de Down, distrofia muscular de Duchenne y anemia de células falciformes. Y por mencionar alguno y dar un ejemplo, vamos a poner la enfermedad de Huntington, que son movimientos anormales, alucinaciones, comportamientos antisociales, mal humor, irritabilidad, paranoia, psicosis, inquietud o impaciencia. Ahora, la enfermedad de Huntington es causada por un defecto genético en el cromosoma número 4. El defecto hace que una parte del ADN ocurra muchas más veces de las debidas. El defecto se llama repetición CAG. Normalmente esta sección del ADN se repite de 10 a 28 veces, pero en personas con la enfermedad de Huntington se repite de 36 a 120 veces. A medida que el gen se transmite de padres a hijos, el número de repeticiones tiende a ser más grande. Cuanto mayor sea el número de repeticiones, mayor será la posibilidad de que una persona presente síntomas a una edad más temprana. Por lo tanto, como la enfermedad se transmite de padres a hijos, los síntomas se desarrollan a edades cada vez más tempranas. A continuación, les voy a hablar acerca sobre cómo heredamos los rasgos físicos de nuestros padres, según la genética. Tenemos que el ADN es la base de la herencia. Toda la información genética que determina cómo somos está contenida en una molécula llamada ADN, ácido desoxirribonucleico. El ADN está formado por unidades llamadas genes, que son instrucciones para construir y mantener a nuestro cuerpo. Los genes y los cromosomas. El ADN se organiza en cromosomas. Los humanos tenemos 46 cromosomas, organizados en 23 pares. De cada par, recibes uno de tu mamá y otro de tu papá. Esto significa que tú tienes la mitad de los genes de tu madre y la otra mitad de tu padre. Alelos. Un alelo es una versión de un gen. Por ejemplo, hay un gen que determina el color de ojos, pero hay alelos distintos, uno para ojos marrones y otro para ojos azules, etc. Para cada rasgo, heredas un alelo de tu madre y otro de tu padre. Se clasifican en dominantes y recesivos. Algunos alelos son dominantes.
ya que con que uno solo esté presente, ese rasgo se manifiesta. Otros son recesivos, ya que solo se manifiestan si heredas ese alelo de ambos padres. Por ejemplo, alelo de ojos marrones es dominante, alelo de ojos azules es recesivo. Entonces, si heredas marrón más azul, tus ojos serán marrones. Azul más azul, tus ojos serán azules. Rasgos físicos comunes que heredamos, los cuales son el color de ojos, color y tipo de cabello, ya sea lacio o rizado, color de piel, estatura, forma de nariz, orejas y boca, hoyuelos, pecas y lunares. Cada uno de estos rasgos puede ser influenciado por uno o varios genes. Algunos rasgos son simples y otros dependen de la combinación de muchos genes. Herencia poligénica y multifactorial. La herencia poligénica y multifactorial son términos que describen rasgos y enfermedades que no se deben a un solo gen, sino a la interacción de múltiples genes y factores ambientales. Los rasgos poligénicos son la altura o el color de piel. Exhiben una amplia variación fenotípica debido a la combinación de muchos genes. La herencia multifactorial implica la interacción de genes y factores ambientales en la expresión de un rasgo o enfermedad, como la diabetes o la hipertensión. Entonces, la herencia poligénica es un rasgo poligénico que está influenciado por dos o más genes. No sigue los patrones de herencia mendelina, o sea, de un solo gen, debido a la interacción de múltiples genes. Como ya lo dije, los ejemplos pueden ser la altura, color de piel, color de ojos, inteligencia, peso. Tiene varios genes. Cada gen contribuye de manera independiente o en interacción con otros, dando lugar a un espectro continuo de fenotipos. Y en la herencia multifactorial, implica la interacción de factores genéticos y ambientales en la expresión de un rasgo o enfermedad. Sus características son la influencia ambiental, es significativa y puede modificar la expresión fenotípica, incluso si la predisposición genética está presente. Algunos ejemplos pueden ser la diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, ciertas alergias, enfermedades autoinmunes. Y pues en esto influye lo que es el ambiente. Factores como la dieta, el estilo de vida, el ambiente social y la exposición de toxinas pueden influir en la expresión de la enfermedad o rasgo. Muchos nos hemos hecho esta pregunta de por qué a veces no nos parecemos tanto a nuestros padres. Y esto es porque la combinación de genes es única para cada persona. Y también puedes heredar rasgos que tus padres no tienen, porque están en su familia, como la de tus abuelos. Además, el resultado puede variar dependiendo de qué alelos se combinan. A esto se le llama recombinación genética. La recombinación genética es el proceso en el que el material genético se intercambia entre dos moléculas de ADN, lo que genera nuevas combinaciones de genes. Este proceso ocurre naturalmente durante la meiosis, dando lugar a mayor variabilidad genética de la descendencia. También puede ser inducida artificialmente en técnicas de ingeniería genética. Y en detalle, intercambio de ADN. La recombinación implica el intercambio de segmentos de ADN entre dos moléculas, ya sean cromosomas homólogos durante la meiosis, o moléculas de ADN diferentes, por ejemplo, en bacterias o virus. Las nuevas combinaciones genéticas crean nuevas combinaciones de genes, lo que significa que los descendientes tendrán la combinación de rasgos que puede ser diferente a la de sus padres. En la meiosis, la recombinación es crucial para asegurar una segregación cromosómica adecuada para generar la variabilidad genética.